Ni las clases ni la atención en hospitales públicos se suspenderán por los cortes de luz, pero otras instituciones públicas no dicen cuáles son sus planes de contingencia. El nivel del embalse en la central hidroeléctrica de Paute está 1 metro por debajo y la Coca-Codo a 3 metros por encima del límite para operar. Televistazo presentará algunas opciones para iluminar y tener energía durante los apagones. 23 sectores en la provincia de Bolívar están en riesgo tras el desbordamiento del río Caluma. Más de 4.000 especies de orquídeas hay en el país. 1.700 son únicas y están protegidas internacionalmente. Por tercera ocasión, Israel incursiona en la Franja de Gaza y jamás acepta que hay enfrentamientos violentos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada de noticias en Televistazo Estelar. Continuamos con la información de los apagones en Ecuador que ya comenzaron y generan los primeros efectos. Apagones. ¿Y ahora qué hacemos? En este momento se desconoce qué planes se implementarán en la mayoría de oficinas públicas para enfrentar los apagones y garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía. Bessie Granja trató de recabar esa información. Veamos. Son muy pocas oficinas públicas las que ofrecen información sobre cómo seguirán funcionando en medio de los apagones, sin afectar los servicios a los ciudadanos. El Ministerio de Energía confirmó que en los hospitales públicos se garantizará la entrega del suministro. Sin embargo, esta mañana el titular de la cartera de salud, José Ruales, explicó que en caso de existir la falta de energía se compensará con el funcionamiento de generadores eléctricos. Para ello se verificó el stock de combustible que cada unidad posee. Los centros privados deberán funcionar con sus propias plantas de generación de energía. Aquellos que no las tengan regularán sus horarios para solventar la atención de pacientes. El Ministerio de Educación informó que las clases en los planteles se mantienen presenciales en todas las jornadas. En los sistemas fiscal, fiscomisional, municipal y particular, los servicios de atención ciudadana se cumplirán de forma ininterrumpida en las oficinas administrativas. En los sectores donde existan cortes de luz, se harán los trámites de forma manual. Mientras esta mañana los conductores en ciudades como Quito y Guayaquil reportaron caos vehicular por los semáforos apagados a causa de la suspensión del servicio eléctrico. Algunos se quejaron por la falta de vigilantes que controlen la circulación. Pasado el mediodía, el municipio de Guayaquil informó que garantizará la reserva de energía de 993 intersecciones con semáforo. Hasta el cierre de este reportaje no hubo información sobre qué planes aplicarán durante los cortes de luz, el Registro Civil, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Agencia Nacional de Tránsito y la Secretaría de Educación Superior en las universidades. Uno de los objetivos de los racionamientos de electricidad es permitir que se recuperen los niveles de los embalses que alimentan las principales hidroeléctricas del país. Las autoridades esperan que los caudales de los ríos aumenten en estos días. Francisco Garcés con más datos sobre este tema. En el primer día de racionamiento de electricidad en todo el Ecuador, se ahorraron más de 1.000 megavatios en una de las horas de mayor consumo del día. A las 14 horas del jueves, el país consumía 4.200 megavatios hora de energía, pero este viernes a la misma hora el consumo fue de 3.000 megavatios. La intención es que de a poco se recuperen los reservorios de las hidroeléctricas que trabajan con niveles críticos de agua, aunque ese efecto podría tardar semanas si las lluvias no se presentan. La principal preocupación está en el embalse de Mazara en el río Paute. El último registro determinó que el nivel de agua está 1 metro por debajo del límite de operación de esa central, según informó el director del SENACE, Gabriel Argüello.
La mayor parte del día esa hidroeléctrica produjo algo más de 10 megavatios y estaba previsto que cierre la jornada con cerca de 70 megavatios hora, pese a que tiene una capacidad de producir 170. Otro problema está en Coca-Codo Sinclair, que es alimentada por el río Coca. Ahí el nivel de agua se ubicó 3 metros por encima del mínimo de operación de la central. La medida del jueves significa un aumento, porque el martes el agua se mantuvo en el nivel mínimo para que la hidroeléctrica funcione. Esa central puede producir 1.500 megavatios, pero la mayor parte del viernes produjo solo algo más de 400. El SENACE tenía previsto que esa central cierre la jornada suministrando algo más de 640 megavatios. Las lluvias de los 2 últimos días en la sierra centro del país permiten una pequeña recuperación de los caudales de varios ríos. Uno de ellos es el Pastaza, que alimenta la central Agoyán. Su embalse se ubicó apenas 2 metros por encima de su mínimo de operación, nivel límite en el que estuvo el martes. La disminución en el consumo permitió que las hidroeléctricas generen algo más del 71% de toda la energía eléctrica que se consume en el país, mientras que la importación de energía colombiana debió cubrir solo el 2,5% de la demanda nacional, cuando hace varios días llegó a ser de más del 9%. Ahora, no todos los rincones de Ecuador sufrirán apagones. En 2 provincias y un cantón del sur del país no habrá cortes de energía tras un acuerdo con la empresa privada. Alejandra Sánchez informa cuáles son esas localidades. Las provincias de Loja, Zamora, Chinchipe y el cantón Gualaquiza de la provincia de Morona, Santiago, no se verán afectados con los cortes de energía eléctrica que comenzaron este viernes en el resto del país. No va a haber desconexiones, salvo casos emergentes, ¿no? Que serán comunicados oportunamente a toda la ciudadanía. ¿Cómo lo lograron? La empresa minera Lundin Gold trabajará con 5 generadores que alcanzan aproximadamente 7.000 kilovatios hora. Esto alivia al sistema interconectado y contribuye a la situación actual del sector eléctrico ecuatoriano. Ellos están ya en este momento ya generando con sus 5 grupos de emergentes que tienen, que son de 2 megavatios. Con eso nosotros vamos a suplir ya el 10% de energía que tenemos de déficit. Los comerciantes aplauden la decisión adoptada por la empresa privada. La empresa eléctrica mantiene el cronograma de suspensión establecido en caso de persistir la emergencia. Y en las últimas horas se registra mayor demanda de artículos para poder generar, proteger y también regular la energía eléctrica. Fabiola Santana informa sobre los precios que se están manejando en estos momentos en el mercado. En el mercado existen algunas opciones para hacer frente a los apagones, opciones que van desde sistemas de alimentación ininterrumpida, conocidos como UPS, hasta generadores de energía. Los generadores eléctricos en este centro de ventas están agotados. Desde la tarde del jueves se han comercializado 15 plantas que tenían previsto salir en 4 meses. Los precios varían desde los $200. Uno de 800 abastece a 4 artefactos, uno de 1.200 para un departamento. Para empresas pueden superar los $9.000. Estos generadores funcionan a gasolina y diésel. En el caso de los más pequeños pueden generar durante 6 horas antes de agotar el combustible. En el caso de medianos, 8 horas, mientras que los más grandes destinados a empresas, 12 horas y más. Los negocios pequeños consideran alto el costo, pero no tienen otras alternativas. Más que todo para poder atender los locales, para poder facturar, para que manejen las computadoras, los sistemas. Más que todo para la seguridad. Los sistemas de alimentación ininterrumpida o UPS son empleados especialmente para dotar de energía a los sistemas de cómputo. En el mercado existen algunas opciones. El más barato cuesta $30 y opera 12 minutos después de un corte. Hay otros que superan los $700 y tienen un suministro de electricidad de entre 4 y 10 horas, dependiendo el número de equipos conectados. Los reguladores de voltaje también tienen alta demanda. Los que cortan el pico de cargas tienen un precio desde $9, los que mantienen en un nivel el voltaje desde los $18. Son inversiones que muchos usuarios se ven obligados a hacer frente a los apagones. Clima, con los cables cruzados. Lluvias en las provincias del norte de la Amazonía podrían aumentar los caudales del río Coca y mejorar la generación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Francisco Garcés informa sobre las previsiones de los expertos para los próximos días.
Las lluvias se han presentado en varias zonas del Ecuador los últimos días. Empezó a llover en la zona oriental y también podrían mejorar las precipitaciones en el austro. Si las condiciones se mantienen, aumentarán los caudales de los ríos que alimentan las principales hidroeléctricas del país. El monitoreo que realiza el INAMI evidencia la presencia de lluvias en Sucumbíos, Napo y Orellana. Si el temporal se mantiene, podría alimentar al río Coca, que aporta agua a Coca-Codo Sinclair, con capacidad de producir 1.500 megavatios y que actualmente trabaja al 48% de su capacidad. Es probable que con las precipitaciones que nosotros vamos registrando en los últimos días, de forma paulatina empiece a tener un mejor comportamiento el tema de los caudales, una recuperación. Sin embargo, hay que estar muy pendientes de cómo será la evolución de las precipitaciones, porque las lluvias deberían mantenerse de forma constante para que los caudales se comiencen a recuperar. La humedad que ingresa al Ecuador desde la Amazonía genera lluvias en la sierra, especialmente en el centro norte. Caso especial es el de Bolívar, en donde se intensificaron e incluso provocaron inundaciones. En Azuay se formó también un sistema que provoca las primeras lluvias en más de un mes y medio. Aún existe algún déficit de precipitaciones, sobre todo en la parte sur del país, en la región del Austro, que se ha recuperado en los últimos días, pero no es suficiente como para nosotros hablar de que están en los promedios normales. La previsión a corto plazo es que en esa zona del país las precipitaciones se mantengan. Y si eso pasa, aumentará el caudal del río Paute, que alimenta el complejo hidroeléctrico más grande del país, con capacidad para 1.700 megavatios, pero que actualmente produce al 50%. Y mientras tanto, en la costa las lluvias se intensifican y las más intensas se han producido en Esmeraldas. La previsión es que desde mediados de noviembre se incrementen y se extiendan a toda la región. La presencia del fenómeno del Niño complica hacer pronósticos, pero las señales actuales hacen que los técnicos sean algo optimistas, sobre todo de que haya lluvias en la Amazonía, en donde se encuentran las principales hidroeléctricas que trabajan con valores inferiores a los normales. 5.000 habitantes de Caluma están en zonas de riesgo, según informes del municipio de ese cantón de Bolívar, que ya analiza declarar la emergencia institucional. William Young informa que tras el desbordamiento del río desde la tarde de ayer, hay alerta por inundaciones y deslizamientos de tierra. Más de 4 horas de lluvia provocó el aumento del caudal del río que atraviesa Caluma, en la provincia de Bolívar. Eso puso en alerta a miles de habitantes de este cantón. Esta mañana se activó el COE cantonal y se dispuso el despliegue de brigadas para inspeccionar todas las áreas vulnerables. En total, son 23 zonas en riesgo, donde viven unas 5.000 personas. Por eso ya analizan declarar la emergencia. Esto nos va a permitir a nosotros realizar contrataciones directas en lo que es tema de maquinaria y otros materiales que nos puedan servir para enfrentar la emergencia. Uno de los sitios más críticos es el barrio Caluma Viejo. Aquí hay viviendas al borde del colapso. Incluso han sido notificadas para que sean desalojadas. En sí, Caluma es una zona de riesgo debido a su geografía, pero el manejo de cuencas es muy importante y la inversión que realiza el gobierno también es necesaria para acá, para el cantón. Mientras que maquinaria municipal y de la prefectura trabajan en varios tramos del río para construir muros de contención y reducir el impacto del agua en esta población que se alista para enfrentar al fenómeno de El Niño. Y mientras esto sucede, decenas de habitantes de Caluma se agrupan para conformar brigadas comunitarias y así aportar con mano de obra, recursos y limpieza de maleza en las zonas de riesgo. Así está ahora el mercado municipal. En mayo pasado, el desbordamiento del río provocó graves daños en decenas de edificaciones de Caluma y por eso ahora temen que la historia se repita. Incluso hay viviendas a punto de caerse, aunque en ellas siguen viviendo familias que están a metros del río que atraviesa este cantón de la provincia de Bolívar. Janet Jiménez es dueña de un negocio en una de las 23 zonas de riesgo. Tuvo que levantar un muro para protegerse. Con temor, en zozobra, de nosotros, de nuestras familias, de los vecinos, de todos. En barrios de la zona conocida como Caluma Viejo se están agrupando para formar brigadas. Se reúnen todos los lunes y esta semana decidieron activarse ante la posible declaración de emergencia. Nosotros hemos venido dando mano de obra y no solo mano de obra. Hemos apoyado a las maquinarias que eran del Consejo Provincial con combustible. O sea que de aquí de nosotros ha habido buena voluntad por el bien y la tranquilidad de todo el barrio.
Además, buscan vecinos que sean médicos para conformar brigadas de salud y atención primaria. Mientras tanto, ellos siguen en sus actividades cotidianas, pero listos para actuar si el niño aparece con fuerza. Israel desató esta tarde y noche uno de los más feroces bombardeos en la Franja de Gaza, incluida una tercera incursión terrestre combinada con operaciones aéreas. Hay temores porque el recrudecimiento de los ataques pudiera tener un efecto negativo en las gestiones para liberar a más de 200 rehenes que están en poder de milicianos del grupo palestino Hamas. Pedro Jiménez, pendiente de la situación de ese territorio. Israel extiende los bombardeos en la Franja de Gaza y ha dicho que la fase terrestre llevará mucho tiempo. El movimiento de tropas, que comenzó con 2 incursiones de reconocimiento, se intensificó esta tarde y noche, sin que el ejército de Israel confirme todavía si esa etapa ha empezado en forma definitiva o si el ingreso de tanques por tercera vez es temporal como en las 2 ocasiones anteriores. Los ataques de hoy han sido los más intensos desde que comenzó la guerra, llegando incluso a destruir todos los sistemas de transmisión y las rutas de enlace con el exterior, dejando a ese enclave palestino sin internet y totalmente incomunicado. La organización Médicos Sin Fronteras alerta que ha perdido contacto con su personal palestino y UNICEF tampoco tiene información de sus funcionarios en ese lugar. La gente en la Franja de Gaza no tiene dónde ir, solo les queda moverse entre el norte y el sur de ese mismo territorio, en el que hay 2.3 millones de personas en condiciones de hacinamiento y con reservas de agua y de alimentos al mínimo, por lo que se advierte que un ataque total supone una catástrofe humanitaria de proporciones épicas, ya que la ayuda que pasa en camiones desde Egipto resulta insuficiente. La delegación de Israel en la ONU rechazó hoy una resolución aprobada por 120 votos contra 14, exigiendo una tregua inmediata, desconociendo así cualquier autoridad de Naciones Unidas. Israel advierte además que continuará trabajando para destruir a Hamas en una ofensiva militar que deja hasta ahora más de 7.000 muertos en Gaza. Tras el paso del huracán Otis en la costa suroeste de México, el 80% de la zona hotelera en Acapulco ha quedado devastada. 700,000 habitantes continúan sin luz 2 días después del impacto. En medio del caos, los habitantes denuncian además una lenta respuesta del gobierno. El gobierno mexicano ordenó movilizar 500 servidores públicos con vehículos, helicópteros, ambulancias a las zonas más afectadas de la costa del estado de Guerrero, junto con equipos para limpiar las calles y entregar suministros a los afectados. Pero para los sobrevivientes la respuesta es muy lenta. Continúan incomunicados, sin internet y sin servicios básicos. Además, han continuado los saqueos en tiendas y supermercados de Acapulco. Decenas de turistas, internos y extranjeros, esperan abordar buses para salir de la ciudad. El gobierno mexicano reporta 27 muertos. 6 de ellos fueron hallados en un club náutico devastado. El 80% de los hoteles han sufrido daños. Y en el aeropuerto, las instalaciones como hangares y la torre de control están destruidos, mientras que algunas avionetas quedaron viradas en la pista. En localidades vecinas como Tecpan de Galeana y Coyuca de Benítez, la destrucción es enorme. Reportan personas atrapadas en sus casas, por lo que se ha declarado la emergencia en toda la región. Hay múltiples críticas contra las autoridades por no prever un plan de contingencia. El presidente Guillermo Lasso ratifica que hay organizaciones políticas en Ecuador vinculadas a grupos delincuenciales que tienen nexos con cárteles colombianos y mexicanos. Durante la ceremonia por los 103 años de creación de la Fuerza Aérea, el primer mandatario saliente pidió unidad para enfrentar estos grupos que operan desde las cárceles. Informa Paul Romero. La ceremonia militar por los 103 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana tuvo sabor a despedida del presidente Guillermo Lasso. Él acudió este viernes a la antigua base aérea en el norte de Quito para el evento de aniversario de la FAE. En su discurso de 17 minutos, dijo que durante los 2 años, 5 meses de su gestión, ha enfrentado a enemigos poderosos, como las bandas de delincuencia organizada vinculadas a carteles colombianos y mexicanos que viven del narcotráfico. Según Lasso, estas bandas criminales tienen nexos directos con organizaciones políticas en Ecuador. Debemos estar atentos para evitar los acuerdos de grupos políticos ecuatorianos
con grupos delincuenciales organizados. No podemos permitir que ningún grupo político pueda contar con un brazo armado ahí en las cárceles. No dio los nombres, pero de forma sutil señaló que todo empezó en 2009 con la salida de la base de Manta durante el gobierno de Rafael Correa. Y la incapacidad de reemplazarla con iguales o mejores recursos. Mi gobierno ha enfrentado a estas mafias con vinculaciones políticas desde el primer día. En ese contexto agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al narcotráfico, pero también aclaró que entregó recursos por $400 millones para recuperar la capacidad operativa militar y que deja proyectos en ejecución por $600 millones. En esta ceremonia castrense, la última a la que asiste Lasso en su mandato, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le condecoró con la Medalla Cruz de Guerra, la distinción más importante. Hemos querido reconocer públicamente su apoyo decidido y trabajo desinteresado en beneficio de la seguridad y la defensa de esta patria. En esta ceremonia, los miembros de la FAE desfilaron con el nuevo uniforme de combate, similar al que utiliza la aviación militar de Estados Unidos. El CNE declare nulos los resultados de las elecciones presidenciales y de asambleístas y que se convoque a nuevas elecciones, es lo que pide un ex candidato a la Asamblea. Esto ha puesto en apuros al CNE por la incidencia en los plazos fijados para la posesión de los nuevos asambleístas y del presidente electo. Hernán Higuera lo explica. Desde ayer reposa en la Secretaría del Consejo Nacional Electoral un recurso de nulidad de los resultados de las elecciones presidencial y de asambleístas en el exterior. Fue interpuesto por el ex candidato alterno a asambleísta de Construye, Alejandro Tillería, quien además pide que se repitan las elecciones. El área jurídica del CNE analiza si la impugnación cumple con los requisitos y el lunes presentará un informe al Pleno del Consejo Electoral para que decida negarlo o admitirlo. Construye salió al paso y calificó de absurdo el reclamo de su ex candidato. El documento no cumple con los mínimos requisitos legales para ser considerado. El movimiento Construye, el que tiene la personería jurídica a través de su representante legal, le ha hecho saber hace unos minutos al Consejo Nacional Electoral que no presentará impugnación alguna. Si la impugnación es admitida, trastocará los plazos para la posesión de la nueva asamblea. Además de la militarización, los dirigentes de los transportistas piden nuevas medidas de seguridad en las vías del país. De hecho, hoy presentaron sus planteamientos a las autoridades del gobierno. Paul Romero con el informe. El paro de los transportistas de carga pesada en la provincia de Carchi se suspendió esta madrugada y se retomaron las actividades comerciales en este sector de la frontera con Colombia después de 18 horas. La medida, de hecho, terminó tras el acuerdo al que llegaron los delegados de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador con las Fuerzas Armadas para el control militar de 25 kilómetros en el paso lateral de Quevedo, la vía principal de Santo Domingo de los Áchilas que conecta con la Sierra Central y los accesos de los puertos de Guayaquil y Esmeraldas. Sin embargo, esto no es todo. Los transportistas tienen otros pedidos al gobierno para enfrentar a la inseguridad en las vías. La construcción de áreas de descanso y estacionamiento en la red vial. Creación de un sistema de comunicación de red integral entre transportistas, militares y policías. Conexión directa con el sistema de videovigilancia del ECU 911. Además, piden a la Agencia Nacional de Tránsito que inhabilite los radares de control de velocidad en las vías consideradas más peligrosas para evitar los asaltos. Si exceden la velocidad por el temor de los asaltantes, como todo conductor lo hiciera o lo hace, aparte de eso estamos multados. La inseguridad en las vías genera, según los transportistas, pérdidas de aproximadamente $20 millones mensuales. En Colombia se desarrollaron 2 iniciativas exitosas de recuperación de la seguridad en las vías. Durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se implementó una estrategia que contó con el respaldo de todos los sectores productivos del país y que permitió romper con la paralización a la que obliga la violencia terrorista de las FARC, el ELN y los grupos paramilitares.
Ante el incremento de la inseguridad en las vías del país, los transportistas reclaman al Estado respuestas rápidas que reviertan la situación y así poder desarrollar sus actividades de traslado de carga o de personas con normalidad. En Colombia, aquí al lado nomás, desde los 90 se desarrollaron acciones que tuvieron éxito en la recuperación de la paz en las vías que habían sido tomadas por la violencia terrorista de la guerrilla y los paramilitares. Iván Carvajal en ese tiempo era oficial de las Fuerzas Armadas y participó directamente en las acciones que se desarrollaron para reactivar a un sector del aparato productivo que se estaba estancando. La estrategia en ningún momento dice que es de seguridad, pero es absolutamente de seguridad. Eso fue lo exitoso, porque la estrategia se llamó Vive Colombia, viaja por ella. Esa fue el eslogan de la estrategia y fue una estrategia que lideró el sector de comercio y de turismo, no lo lideró defensa. Se instrumentaron planes de corto plazo, de rápida implementación. Y de esos planes se apropiaron los usuarios de las vías y los resultados fueron inmediatos. ¿Cómo se hizo? Se organizaron caravanas terrestres, caravanas aéreas incluso, caravanas fluviales e incluso se llevó a cabo una caravana binacional entre Barranquilla y Maracaibo. ¿Cómo se hacía esto? Por ejemplo, les decía, bueno, vamos a ir de Cali a Buenaventura. Entonces decían, bueno, salimos de Cali de tal punto, allí habrá unos vehículos militares del ejército, habrán unos vehículos y unas motocicletas de la Policía Nacional, sobre todo de Policía de Carreteras, y vamos a acompañar a todos los vehículos particulares que quieran ir hasta Buenaventura durante un tiempo, por ejemplo, un fin de semana, y luego se hace una programación para devolver la caravana acompañada y escoltada. El financiamiento de esas acciones requirió de una reorganización presupuestaria y de cobros extraordinarios, porque devolver la seguridad a las carreteras requiere de la utilización de todos los recursos disponibles en la fuerza pública. Al menos así lo hicieron en Colombia. Un 60% lo contribuye el Estado, entre un 60 y un 70. Tiene que haber una tributación especial. Tiene que haber una tributación especial. En su momento, el presidente Álvaro Uribe, a las personas que tenían cierto ingreso, les cobraban ya una tributación especial que iba a financiar el Plan Patriota. Y la gente lo pagó con gusto. Y este es apenas uno de los temas urgentes que el próximo gobierno deberá atender apenas se posesione. Unas 160 mujeres dan a luz todos los días en la Franja de Gaza en medio de la guerra. Están hacinadas en los hospitales donde la gran cantidad de heridos acapara las salas de emergencia, mientras que los recién nacidos no tienen acceso a vacunas ni tampoco a una identidad. Belis González con más detalles de la situación. En medio de la guerra entre Israel y Hamás, un recién nacido y su madre intentan sobrevivir en la Franja de Gaza. Di a luz en condiciones y circunstancias que solo Dios conoce. Aquí no hay agua, no hay comida ni refugio para mi bebé, dice la mujer llamada Sabine. Cuenta que tuvo a su hijo hace 8 días, pero que él aún no recibe las vacunas que necesita. Tampoco pudimos obtener los documentos de registro para mi hijo. Ahora no existe con una identificación oficial. Solo lo llamamos Abdullah, dice. La situación de Sabine se repite con frecuencia en los hospitales de Gaza, donde unas 160 mujeres dan a luz diariamente en medio de los bombardeos. Hemos tenido que realizar cesáreas mientras las madres agonizan. Muchos de estos bebés quedan huérfanos y no conocemos el destino de sus familiares, ni tenemos información sobre sus identidades, dice este médico. El problema en los hospitales se agrava con la escasez de agua, luz y combustible, pero también por la falta de camas, por la cantidad de heridos. La ONU dice que 50.000 mujeres embarazadas están atrapadas en la zona de conflicto, donde hasta el momento hay 7.300 fallecidos, entre ellos 1.500 mujeres y más de 3.000 niños. En México, miles de migrantes protestaron en la frontera sur con un ataúd para representar a los fallecidos en su tránsito por el país. Los extranjeros marcharon por las calles de Tapachula para exigir al Instituto de Inmigración un permiso para salir en caravana el próximo lunes en un intento de llegar a Estados Unidos. Esta organización internacional advirtió el mes pasado que hasta 16.000 indocumentados llegan diariamente a las fronteras de México.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura para la reelección. Lo hizo momentos antes de expirar el plazo y se presentó con simpatizantes en el Tribunal Supremo Electoral para entregar la documentación. La constitución de ese país centroamericano prohíbe la reelección, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo habilitó mediante una interpretación legal. Bukele mantiene una popularidad que ronda el 90% debido a su programa de seguridad que ha logrado bajar al mínimo los índices de violencia. Las elecciones serán el 4 de febrero de 2024. Activistas climáticos radicales vandalizaron la pirámide del Museo del Louvre en París, Francia. Los manifestantes escalaron por los paneles exteriores de cristal y los rociaron con pintura naranja, mientras que otros lanzaron piedras desde la base. El objetivo de la protesta fue exigir la renovación térmica del edificio con nuevos estándares de conservación ambiental. La policía sofocó la manifestación y se los llevó presos. Los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en Ecuador. Por ejemplo, el ictus, que ataca sobre todo durante la tercera edad. En el siguiente reportaje les informamos cómo prevenirlos y las 31 casas de salud que hay en Ecuador para atender estos casos. El ictus forma parte de los accidentes cerebrovasculares. La mayoría de casos se reportan en adultos mayores, de 60 a 65 años. Una patología a tomar en cuenta por sus posibles efectos. Tienen que ver con una disminución aguda, una disminución brusca del torrente del aporte sanguíneo al cerebro. Puede ocasionar, nosotros quedemos con algún tipo de discapacidad. Durante esta semana en Manabí, Quito y Guayaquil se han realizado charlas, ferias y simulacros de atención para pacientes. Punto importante, pues durante este año en Ecuador se han registrado 2.470 accidentes cerebrovasculares. Las ciudades con más casos son Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Ambato. Las actividades se han enfocado en informar los factores de riesgo y las medidas de prevención. Factores de riesgo: diabetes, presión alta, colesterol alto, tabaquismo, sedentarismo. ¿Cómo prevenirlo? Teniendo una vida mucho más sana, disminuyendo la cantidad de los carbohidratos, la sal en la comida. En 2021, 5.000 personas murieron en el país a causa de una enfermedad cerebrovascular. Los galenos señalan que la atención oportuna es vital y en Ecuador hay lugares certificados para hacerlo. En Manabí, el Hospital Rodríguez Zambrano fue el último en ser acreditado este lunes debido a los equipos con los que cuenta y sus 3 especialistas en neurología. Lo mismo ocurre con el Hospital Docente de Calderón en Quito y el Luis Bernace en Guayaquil. Son 31 casas de salud a escala nacional certificadas. 9 en Pichincha, 5 en Manabí, 4 en Azuay, 3 en Guayas, 3 en Tungurahua, 2 en Imbabura, 2 en Chimborazo y 1 en Los Ríos, en Sucumbíos y en Loja. Los expertos llaman a la ciudadanía a realizarse revisiones periódicas para evitar complicaciones. La expresidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, reconoce que se mantiene distanciada desde que renunció al cargo. Sobre fraccionamientos dentro de la agrupación política, dice que no está al tanto. Luis Alfredo Zúñiga con las declaraciones de la prefecta del Guayas. Aunque los asambleístas y miembros de la Revolución Ciudadana se han esforzado para negar fraccionamientos dentro del partido, las muestras siguen apareciendo. La expresidenta del correísmo, tras presentar su renuncia al cargo el pasado 18 de octubre, hoy dice estar alejada. Bueno, sigue el movimiento, sí, pero por ahora un poquito alejada del tema político y más bien dedicada a lo importante y a lo urgente, que es a rendirle esa confianza que me dio los ciudadanos en las urnas. La salida de Aguiñaga se dio tras los comentarios de Pierina Correa, hermana del líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, quien criticó el papel de la prefecta del Guayas en la derrota de Luisa González en los comicios. Marcela Guiñaga mencionó esto luego de su ponencia en la Convención de Mujeres en Guayaquil. Entre los problemas en el correísmo se incluyen la controversia entre el ex vicepresidente Jorge Glass y su ex asesora Soledad Padilla, quien aseguró ser víctima de acoso, mientras Glass denunció una presunta extorsión.
extorsión. Paola Pavón, prefecta de Pichincha y miembro del partido, habló incluso de la creación de una unidad de atención que se encargue de los casos de violencia de género dentro de las organizaciones políticas. Sobre episodios machistas dentro del movimiento, Aguiñaga dijo: Bueno, hay posiciones y posiciones. Yo nunca he compartido algunas declaraciones, pero creo que todos tenemos que hacer una sociedad menos machista, tanto desde la política como de los espacios de trabajo. En cuanto a un posible fraccionamiento en el bloque legislativo y los votos que podrían o no alcanzar, expresó: No sé, pregúntele al delegado del bloque, yo no soy su vocera. Aseguró además no saber si habrá más desafiliaciones en la Revolución Ciudadana, tal como ocurrió con Ferdinand Álvarez, asambleísta reelecto por Guayas y pareja de Padilla. El posible abuso de medidas cautelares se trató en el Pleno de la Corte Constitucional. Los magistrados seleccionaron el caso del expresidente del Consejo de Participación, Cristian Cruz, destituido en 2020, para regular si este tipo de decisiones pueden estar sobre las funciones de la Asamblea Nacional. Jacqueline Rodas lo explica. En septiembre de 2020, el entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, intentó evitar su destitución presentando una acción constitucional de medidas cautelares ante un juez de Quito. Pero antes de la resolución, la Asamblea Nacional lo censuró y destituyó mediante un juicio político por incumplimiento de funciones. Lo acusaron de usar documentos falsos para obtener su carnet de discapacidad y licencia de conducir. 3 años después, la Corte Constitucional selecciona el caso por considerarlo grave, relevante y de trascendencia nacional. El Pleno analiza si una medida cautelar puede interferir en la independencia del legislativo y su capacidad de fiscalizar a los más altos funcionarios del país, atribución que le da a la Constitución. Sentará un precedente obligatorio que podría limitar la intención de autoridades políticas, de gobierno y de control que buscan evitar su salida del cargo usando este tipo de recursos. El proyecto de sentencia fue elaborado por la jueza Carla Andrade y puesto en conocimiento de los demás magistrados constitucionales. La decisión final se hará pública luego de notificar a las partes. Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Sentirnos orgullosos de contar con una Fuerza Aérea que vela por la seguridad y el desarrollo del Ecuador. Que es solidaria y apoya en los momentos de emergencia y necesidad del país. Que extiende sus alas, teniendo como recompensa una sonrisa o un gracias. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de contar con una Fuerza Aérea que se proyecta hacia mejores días, apoyados en la ciencia y la tecnología? Una Fuerza Aérea que día a día mantiene la vigilancia y el control del espacio aéreo nacional. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de tener una fuerza que lo da todo para cumplir una misión en cualquier parte del país? Cada uno de ellos conoce el valor de trabajar en equipo. Los ecuatorianos agradecemos su compromiso de servicio para mantener seguro a nuestro espacio aéreo. Para todos quienes pertenecen a la Fuerza Aérea, nuestro apoyo y el anhelo porque sigan cumpliendo su deber con la patria.
Porque son militares que se adaptan a los cambios. Porque son el legado de amor y patriotismo por nuestro Ecuador. Porque juntos somos una sola fuerza. Ecuavisa transmitió una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Apagones. ¿Y ahora qué hacemos? Las personas que buscan información oficial sobre la programación de los cortes de energía eléctrica tienen a disposición las redes sociales de las 19 empresas distribuidoras y de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Sin embargo, esta mañana, cuando ya comenzaron los apagones, esa herramienta digital colapsó. Hernán Higuera con más información. Los apagones empezaron puntuales a lo largo y ancho de todo el país. Las 19 empresas distribuidoras aún enfrentan dificultades para informar oportuna y adecuadamente los horarios y los sectores en los que habrá cortes en los siguientes días. El sitio oficial de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, que tiene la información de todo el país, durante toda la jornada tuvo dificultades para publicar la información que la ciudadanía requiere. Los cortes de luz se dieron mayoritariamente en sectores residenciales. Fue de 8 a 12 horas, de 12 a 16 horas y de 16 a 18 horas, sobre todo en la región Sierra. En Quito, por ejemplo, se apagaron 13 subestaciones del norte, centro y sur de la ciudad y unos 700 barrios se quedaron sin el servicio en esta jornada. En Guayaquil, en cambio, según la Corporación Nacional de Electricidad, alrededor de 600 sectores del centro, norte y sur de la urbe se quedaron sin servicio de energía eléctrica. Los primeros cortes se dieron desde las 8 hasta las 11 de la mañana y en un segundo horario se aplicó desde las 17 hasta las 18 horas. En la noche y madrugada no están previstos racionamientos, pero ninguna de las empresas ofrece la información de los cortes a la ciudadanía con al menos 24 horas de anticipación para que los ciudadanos se puedan organizar. Frente a los apagones, entre las opciones para alumbrar su casa están las velas que funcionan con pilas y lámparas recargables. Fabiola Santana muestra estas alternativas que les queda a las familias ecuatorianas ante la crisis energética que enfrenta el país. Que los apagones sean en el día no evita que ciertos espacios en los domicilios estén oscuros. Por ello, hay algunas alternativas económicas y seguras para iluminar sin que existan riesgos de un incendio. Una de ellas son las velas acrílicas. Las más pequeñas cuestan 90 centavos y las más caras $18. Funcionan con pilas, las más económicas valen $1 y pueden durar 3 horas hasta que se agoten, mientras otras de $4 pueden durar 365 horas. También hay faros a $9, sirven para decorar su hogar e iluminar. Además, hay focos portátiles recargables y a pila. Los más pequeños cuestan $1 y los grandes $4. Otra alternativa son lámparas de escritorios. Unas son recargables y otras alumbran tras ser conectadas al puerto USB de la computadora. Hay modelos para adultos, pero también para niños que realizan las tareas escolares en casa. El aumento del caudal sobre el río Márquer entre Sucumbíos y Napo y el deslizamiento de material volcánico provocaron la suspensión del tránsito vehicular en el sector de Piedra Fina en la vía Quito-Lago Agrio. Diego Puente muestra la situación en esa carretera. La vía que une a Quito con Lago Agrio se cerró por 2 horas este viernes. Al menos 100 vehículos no pudieron transitar desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde por el sector de Piedra Fina, entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La interrupción del paso se produjo por la crecida del río Márquer. Las lluvias registradas en el volcán Reventador produjeron el aumento del caudal y el deslizamiento de ceniza que emanó durante la tarde y noche del miércoles. Maquinaria removió piedras y retiró los cúmulos de ceniza para que los vehículos puedan pasar. Este punto espera la instalación de un puente Bailey tras la destrucción del camino principal el 22 de febrero del 2023.
La Corte Constitucional frena el embargo de 17 bienes del Banco Central y el pago de $50 millones a 119 extrabajadores de la entidad. El juez de Guayas que concedió ese beneficio incurrió en error inexcusable y ahora va camino a su destitución, informa Jacqueline Rodas. Por unanimidad, la Corte Constitucional dejó sin efecto el embargo de 17 bienes del Banco Central que iban a proceso de remate y el pago de $50 millones. Los magistrados accedieron a tratar este caso con prioridad y la decisión se emite justo a tiempo, antes de perder los inmuebles entre los que está el edificio del Banco Central de Guayaquil, donde ahora funciona la Corporación Financiera Nacional, y el archivo histórico del Guayas, que ya preparaba un plan de contingencia para reubicarse y mantener valiosos documentos que datan del siglo XVI, 60.000 libros, mapas y fotografías que necesitan cuidado especial. El caso se originó en una demanda de acción de protección que ganaron 33 trabajadores desvinculados de sus cargos, pero que el juez de Guayas, Luis Quintero, extendió de forma irregular a otros 119 funcionarios de la entidad, ordenando que todos sean indemnizados. La Corte declaró que el juez incurrió en error inexcusable al beneficiar a terceros que no formaban parte del proceso y sin notificar al Banco Central para que pueda defenderse. Dispuso al Consejo de la Judicatura que le abra un sumario administrativo que puede concluir en su destitución. El Banco Central sí deberá cumplir con el pago de indemnizaciones a los 33 demandantes iniciales por suprimir sus partidas en el año 2004. El monto bordea los $19 millones. Eso incluye el aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En Ecuador, las exportaciones de banano han crecido en más del 6%. El principal destino son los 27 países de la Unión Europea. Los exportadores señalan que la inseguridad también afecta al sector, generando pérdidas económicas, como precisa Luis Alfredo Zúñiga. La 20ª edición de Banana Time, la convención internacional, se desarrolló en Guayaquil durante 3 días, reuniendo a 70 empresas nacionales y extranjeras, entre ellas exportadoras, navieras y puertos, además servicios como riego y fumigación. En el evento hubo una rueda de negocios y conferencias sobre sostenibilidad y mitigación de los efectos del fenómeno del Niño. Los exportadores califican como positivo el desarrollo de este año, pues el volumen de exportaciones ha crecido. De enero a septiembre del 2022, 256 millones de cajas fueron exportadas, mientras en el mismo periodo de este año, la cifra llegó a 273 millones. Alrededor de $2.900 millones. Es importante destacar el crecimiento en nuestras exportaciones, sobre todo en mercados como la Unión Europea. Los 27 países de la Unión Europea son el principal destino del banano ecuatoriano, al receptar el 29.60% de las exportaciones. Luego sigue Rusia, con el 20.93%. Medio Oriente se ubica en el tercer lugar, con el 14.95%, y Estados Unidos, con el 9.29%, está en cuarto puesto. A donde se apunta ahora es al mercado asiático. En otra entrega de Ecuaterra les contamos que Ecuador tiene más de 4.000 especies de orquídeas. 1.700 son únicas en el mundo. Existen diversos planes de conservación de esas especies. Carla Delgado nos cuenta por qué son importantes para el ecosistema. Los expertos aseguran que de las plantas, estas son las más evolucionadas. Sus flores complejas y llamativas son el mayor ejemplo de ese desarrollo. Son orquídeas. En Ecuador se han contabilizado al menos 4.000 especies. 1.700 son únicas en el mundo. Desde 1975 la orquídea es una especie protegida internacionalmente. La Convención del Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre pidió a los países signatarios que desarrollen proyectos de conservación por su importancia ecológica. Resguardan también el hábitat para ciertas especies como anfibios, insectos. Entonces, obviamente, hay muchas especies de anfibios, insectos que aún están por descubrir, y si es que quitamos orquídeas del hábitat natural, obviamente no van a tener estos hábitats para poder vivir. En Ecuador hay 2 mecanismos de protección de la orquídea. El primero es mediante las declaratorias de áreas protegidas, que albergan a muchas de ellas. Y la otra es con los jardines botánicos,
que manejan especies que poseen un grado de amenaza, como esta Drácula vampira, cuyas poblaciones se han reducido por el cambio climático. En Quito están algunas de ellas. Este espacio en plena urbe guarda la colección más grande de orquídeas, con fines de conservación y educación, 1.100 para ser exactos. Albergan muchas veces especies que ya están extintas en la naturaleza o que están en peligro de extinción. Y eso nos convierte en un importante banco genético de lo que es la biodiversidad de especies de orquídeas de nuestro país. También especies emblemáticas corren el riesgo de desaparecer, como la maigua, que significa morado y es la orquídea simbólica de Quito. La orquídea también ha despertado la curiosidad de la academia. Docentes y alumnos de la Universidad Politécnica Salesiana trabajan en cultivos in vitro para multiplicar a las especies en peligro de extinción. Para poder tener unas con mayor tamaño, más resistentes, fragancias diversas. También las investigan para descubrir las propiedades de estas plantas que hasta ahora eran desconocidas, como esta Epidendrum nocturnum, un tipo de orquídea epífita, es decir, que usan una roca o vegetal como apoyo para crecer. Esta se registra, además de Ecuador, en Colombia y Venezuela, por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Analizamos sus características y les encontramos un valor altísimo de antioxidantes. Los antioxidantes los encontramos en las hojas y en los tallos, ¿no? Entonces, estos antioxidantes bloquean a radicales libres, que son los causantes de la muerte celular y la producción de células cancerígenas. La orquídea es una de las plantas más adaptables, que tiene registro en 3 regiones del país, y que aunque hay esfuerzos múltiples de conservación, el humano no deja de ser su principal amenaza. Y allá apuntan los esfuerzos. Tomar conciencia de que cada elemento es indispensable para mantener un ecosistema sano. Una metodología para la creación de emprendimientos digitales se organiza en la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE. El evento durará hasta el domingo y en el siguiente informe explicamos más detalles de lo que ahí se presenta. Durante 3 días, jóvenes emprendedores recibirán recomendaciones para que sus proyectos digitales tengan éxito. En el evento, que se desarrolla en la ESPE, se expone una metodología usada a escala mundial por las startups, es decir, emprendimientos de jóvenes que usan herramientas tecnológicas. El eje central de ese método es optimizar tiempo y dinero, enfocándose en necesidades específicas de un grupo de usuarios. Determinamos ese producto en menor tiempo, lo llevamos a mercado para que entregue el valor que queremos entregar como solución, pero no necesariamente es toda la solución, porque muchas veces las empresas tardan años en construir toda su solución y si esperamos años para llegar al mercado, quizás estamos perdiendo timing y nos demoramos mucho para llegar. 6 jóvenes desarrollaron una aplicación para el sector florícola. Consiste en recopilar información almacenada sobre la producción que ha tenido durante años y así aplicar estrategias y proyecciones. Evitar enfermedades, formación meteorológica que tienen las fincas, para que de igual manera esta aplicación les comente, ¿sabes qué? Tu producción va a ser tal. Otro proyecto de 2 jóvenes es una plataforma que usa la inteligencia artificial para recomendar a los graduados de carreras tecnológicas cómo potenciar su perfil profesional con capacitaciones. Y estamos buscando que estos perfiles estén a la par con las tendencias actuales de tecnología para que estas puedan ser contratados por estas diferentes empresas. Esa metodología permitirá a los participantes conocer si sus proyectos son o no viables, para que el domingo presenten su propuesta definitiva. La revista estadounidense Time seleccionó a los mejores inventos de 2023. Son 200 creaciones y se dividen en 21 categorías. Les mostramos algunos en el siguiente reportaje. Los 200 mejores inventos del año fueron seleccionados por la revista estadounidense Time. Van desde un dispositivo para respirar en Marte hasta zapatos 3D. Se dividen en 21 categorías. En el listado también constan Legos creados para niños con discapacidad visual. Tienen el lenguaje braille para armar torres, castillos y más. Controles diseñados por una empresa de videojuegos para personas que tienen algún tipo de discapacidad física,
cuentan con 22 componentes que pueden ser configurados según las necesidades del usuario. Gafas de realidad mixta Vision Pro, que tiene una docena de cámaras, 6 micrófonos, 5 sensores y un chip de alta tecnología con pantallas interactivas que permiten ver una serie de aplicaciones y controles que se superponen al mundo real. Otro invento destacado con realidad virtual y aumentada es este dispositivo para cirujanos que tiene un sistema de guía visual especialmente útil en procedimientos complicados como extirpar un tumor. En la lista también está el zoológico virtual, ubicado en Australia. Fue elegido por su capacidad de mostrar con nitidez a grandes animales como elefantes, osos polares y jirafas. Otro de los inventos del 2023 es el pequeño dispositivo creado por la NASA que hace posible respirar en Marte. Está adherido al robot explorador Perseverance, separa los átomos de oxígeno de su atmósfera en pequeñas cantidades. Se calcula que actualmente un perro de raza pequeña podría respirar durante 10 horas. También está la esfera más grande del mundo, ubicada en Las Vegas, Estados Unidos, donde se ofrece al público conciertos y otros espectáculos con una experiencia única e inmersiva. Además, zapatos deportivos hechos con material reciclado y creados con impresión 3D destacan por su comodidad y llamativos colores. Es apenas una muestra de la tecnología que asombra y facilita la vida. Personajes terroríficos, exhibiciones de espanto y calabazas gigantes ya se popularizan a pocos días de Halloween. Una festividad estadounidense que se ha extendido por varios países. Merlis González con las imágenes. Un ejército de esqueletos que intenta meterse por una ventana. Una reunión de fantasmas en la entrada y otra de monstruos en una esquina son parte de los adornos de una casa en Brooklyn, Nueva York, ganadora indiscutible del concurso de decoración por Halloween. La vivienda se ha convertido en una atracción obligatoria en esta época, reuniendo a decenas de personas diariamente que se toman fotografías con los aterradores personajes. Pero si se habla de figuras emblemáticas en Halloween, es inevitable pensar en las creaciones del cineasta Tim Burton. Y por ello en Bélgica hay una exhibición interactiva. Beetlejuice y Edward Manos de Tijeras son algunos de los personajes que pueden encontrar los visitantes durante el recorrido, donde además se presentan fragmentos de películas, fotos y figuras en un ambiente sombrío característico de Burton. Y aunque Halloween es en esencia una tradición estadounidense, se ha extendido a otros países y en Dinamarca se exhibe la calabaza de Lego más grande del mundo. Fue construida con 100.000 ladrillos y mide 2 metros de alto. Forma parte de las atracciones de Legoland, Dinamarca, junto a ratones y arañas de diferentes tamaños, también construidos con las piezas armables.